Esto lo hago para divertirme, para divertirme. Saludos mi gente de OTN Reviews and Comics. Hoy estaremos hablando de Face ID, Universal Control, widget del Apple Card, nuevos emojis, los avisos del AirTag, las notas que puedes hacer ahora en Keychain, en el llavero de passwords, mejoran el escaneo de texto, la nueva voz controvertible quizás para algunos de Siri, los 120 Hz para ahora aplicaciones de terceros y el Tap to Pay. Así que comencemos. Comenzamos enseguida viendo cómo hacemos este cambio, aunque cuando tú haces la actualización él te va a llevar automáticamente a que lo hagas, pero si no lo haces en ese momento y lo quieres hacer luego, lo haces de esta forma. Vas acá donde dice Face ID, aquí vas a entrar tu password y aquí vas a activar donde dice Face ID with a mask. Ahí lo vas a programar, vas a hacer un escaneo de tu cara sin la mascarilla. Y básicamente eso es todo, ya se prepara para que te funcione en el futuro con la mascarilla. Ahora pasamos a Universal Control. En Universal Control tienes que ir a la computadora. Dentro de la computadora vas al área de monitores o puedes escribir en la parte de arriba, en el Spotlight, puedes escribir Universal Control y ahí vas a asignar la tableta o el iPad, debo de decir, y ya, eso es todo. Vas a poder ver cómo puedes mover el mouse y utilizar el texto en tu iPad. También podrás agregar en la parte de los widgets esta información de tu tarjeta, de tu Apple Card, y puedes mantenerte al tanto de la información. Le puedes dar encima del widget y vas a ver toda la información de las transacciones de tu Apple Card. Estos son aproximadamente los 32 emojis nuevos que iOS 15.4 trae en esta versión. Aquí posiblemente no muchas personas lo utilizarán, pero es bueno a veces cuando pones una contraseña, puedes poner la descripción que te dé la gana aquí, para si acaso quieres recordar que tienes que modificar esta contraseña en un futuro, lo puedes hacer. Debido a la situación que ha habido con los AirTags, ahora Apple te avisa en esta actualización si tienes unido algún AirTag. Eso te avisa para que no te estén poniendo un AirTag escondido en el bulto, en el carro, etc. Esto es una manera de protección que hace en esta versión de iOS para que tú tengas ese conocimiento. Así que es una mejora sencilla, pero importante. También puedes agregar ahora en los passwords, en el Keychain, podrás agregar notas en cada password. Eso te hace un poquito más inteligente a la hora de guardar esta información tan importante en tu celular. Mejoran también el escaneo del texto. Por ejemplo, si fuéramos a escribir aquí, vamos a escanear un texto. Escaneamos texto. Y aquí le damos insertar. Esto es excelente, me encanta. Sumamente sencillo. ¿Cuánto tiempo te ahorraste? Antes ya estaba, simplemente que ahora lo hicieron más fácil, porque antes tenías que dejar hundido para que entonces te diera la opción para poder escanear, pero ya no lo necesitas hacer así. Tienes las dos opciones, lo haces de esta forma o lo haces a través de la cámara, que lo hace mucho más fácil. También agregan una nueva voz para Siri. Aquí vamos entonces donde dice Siri and Search, tiene que estar en inglés y aquí buscamos las voces. La 5 es la que supuestamente agregaron para que sea una voz neutra. Al que le guste, ahí tiene la número 5, solamente en inglés por el momento. Antes ya el iPhone tenía 120 Hz, pero ahora va a funcionar 120 Hz para todas las aplicaciones que así el desarrollador prepare. Ya no solamente con las que hace solamente Apple, sino que también las de terceros. Y con lo último, que fue de las cositas que más me gustó de esta última actualización, es el Tap to Pay, que vas a poder pagar en un futuro. Esto está pendiente, en un futuro vas a poder pagar de celular a celular, simplemente uniendo un celular a otro dispositivo de iPhone. Así que esta va a ser una herramienta que estará agregándole mucho valor a estas unidades. Bueno mi gente, esto sería todo por el momento. Si te gustó el contenido, dale un like y compártelo. No olvides suscribirte. Chaito pues.